Walt Disney. ¿Qué nos viene a la cabeza? Magia, éxito, ¿verdad? Un imperio levantado sobre sueños. Pero, ¿y si os dijera que la base de todo eso no es la imaginación, sino el fracaso? El fracaso más estrepitoso. Vamos a dejar de lado el cuento de hadas, porque esta es la historia de verdad. Fijaos en esta frase. Es del propio Walt Disney y es que lo dice todo. Es muy fácil pensar que su éxito era algo inevitable, ¿no? Que estaba destinado a pasar. Pero la realidad es muy distinta. Su imperio literalmente se construyó sobre las cenizas de fracasos que, habrían hundido a cualquiera. A ver, todos conocemos la historia oficial, la leyenda. Mickey Mouse, Disneylandia, la montaña de Oscars. Pero el auténtico genio de Disney no está ahí, en los éxitos. Está, y esto es lo fascinante, en lo que hizo justo antes, cuando ya lo había perdido absolutamente todo. Venga, vámonos atrás en el tiempo. Kansas City, 1922. Y aquí hay que olvidarse del magnate que todos conocemos. Estamos hablando de un jovencísimo Walt Disney, un chaval lleno de ambición que monta su primer estudio, Laugh O'Gram Films. Y ojo, que no lo hace de cualquier manera. Reúne a los mejores animadores que había, auténticos pioneros del mundillo. El sueño, parecía que no lo podía parar nadie. Y de repente, ¡zas!, llega lo que parece la gran oportunidad. Un contrato de $11.100 con una distribuidora, Pictorial Clubs. Para un estudio que acababa de empezar, eso era un dineral, una auténtica fortuna. Pero aquí venía la trampa, el truco. Solo les adelantaron $100. 100, menos del 1% del total, para producir 6 cortometrajes enteros. Aquello no era un contrato, era, sin más, una soga al cuello. Y claro, ¿qué pasó? Pues que el sueño se fue al traste. Pictorial Clubs se declaró en bancarrota y esos $11.000, que eran la vida o la muerte para el estudio, pues simplemente desaparecieron, se esfumaron. El estudio de Disney estaba en la ruina. Y lo peor es que ni siquiera había sido culpa suya. Pero es que el fracaso no fue solo una cuestión de dinero, ¿eh? Fue algo personal, humillante. La cosa llegó a tal punto que Walt estaba tan sin blanca que su único lujo, por llamarlo de alguna manera, era pagar 10 centavos para poder ducharse una vez a la semana en la estación de tren. 10 centavos. Ese era el precio que estaba pagando por su sueño roto. La realidad era brutal. Dormía en la propia oficina para no pagar un alquiler. Comía a fiao, a crédito, en la cafetería de abajo, y tuvo que ver cómo su equipo, al que no podía pagar, se iba marchando uno a uno. En julio de 1923 no hubo más remedio. Se declaró en bancarrota. El sueño de Laugh O'Gram había muerto. Fin de la historia. O eso parecía. Y aquí es donde se ve la mentalidad de este hombre, que es alucinante. Le quedaban $40 en el bolsillo. 40. Vendió lo más valioso que tenía, su cámara. ¿Para poder comer? ¿Para buscar un sitio donde dormir? No. Lo vendió para comprarse un billete de tren a Hollywood, en primera clase, porque incluso estando en la miseria más absoluta, entendía que tenía que proyectar una imagen de éxito. Es increíble. Bueno, pues nos plantamos en Hollywood. Walt y su hermano Roy montan un nuevo estudio, y esta vez parece que sí, que la cosa funciona. Crean un personaje que lo peta, que se convierte en una auténtica sensación. Oswald, el conejo afortunado. Pero ya nos podemos imaginar que la suerte no le iba a durar mucho. Y aquí cometió su segundo gran error, un error fatal. Con las prisas por triunfar, por volver a estar arriba, firmó un contrato que, en la práctica, lo convertía en un simple empleado. Ojo al dato, Universal Pictures era la dueña de Oswald. Walt Disney, el creador, el genio detrás del personaje, no era el dueño de su propia creación. De locos. La historia es que en 1928 Walt viaja a Nueva York. Iba todo confiado a negociar un pequeño aumento de sueldo, algo modesto. Y lo que se encontró fue una traición en toda regla. Su distribuidor, un tipo llamado Charles Mintz, le puso sobre la mesa un ultimátum brutal. No era una negociación, era una emboscada. Le quitaba su salario, su equipo y su personaje de un solo golpe. La humillación fue total. Por segunda vez en pocos años, Walt Disney lo había perdido absolutamente todo. Su personaje de éxito y el equipo que lo hacía posible. Aquí fue donde aprendió, a base de golpes, la lección más importante y dolorosa del mundo de los negocios. Una cosa es ser el creador, tener la idea, y otra muy distinta es ser el dueño. Cuentan que en ese viaje de vuelta en tren a California, un viaje larguísimo y solitario, hundido en la miseria y la humillación, Walt empezó a dibujar. Y de esa rabia, de esa desesperación, nació algo nuevo. Un ratón. Un personaje que, se juró a sí mismo, sería suyo. Suyo y de nadie más. Para siempre. Su nombre, claro, era Mickey.
Y lo que pasa a continuación es sencillamente asombroso. La velocidad a la que se recupera es de no creérselo. En menos de un año pasa de estar hundido a crear a Mickey Mouse y no solo eso, a revolucionar toda la industria de la animación con Steamboat Willie y el sonido sincronizado. Parecía que por fin lo había conseguido, pero no. Increíblemente, el ciclo de traiciones estaba a punto de repetirse una vez más. Ahora Walt ya era el dueño de Mickey, había aprendido la lección de Oswald. Pero seguía siendo vulnerable en otro punto. Su nuevo distribuidor, un tal Pat Powers, le estaba básicamente robando en su cara. Usaba una contabilidad súper opaca para quedarse con gran parte de los beneficios que generaba Mickey. Y ahí llegó la tercera y última gran lección, que fue brutalmente clara. No basta con ser el dueño de tu creación, tienes que controlar también la distribución. Y aquí es donde todo cobra sentido, donde todas las piezas del puzzle encajan. Esos 3 fracasos monumentales, la bancarrota en Kansas, la pérdida de Oswald, la estafa de Pat Powers, no fueron simples baches en el camino. No, fueron los cimientos. Se convirtieron, literalmente, en los pilares sobre los que se iba a construir todo el imperio que conocemos hoy. Fijaos, es casi matemático. Cada fracaso se transformó en una regla de oro para la compañía. De la bancarrota, ¿qué aprendió? Que la creatividad, sin una buena gestión de negocio, no va a ninguna parte. Y por eso su hermano Roy se convirtió en el cerebro financiero. De Oswald, la lección fue: sé dueño de lo que creas, siempre. Y de Pat Powers aprendió a controlar su propia distribución. Estas no son solo lecciones de vida, son los planos, la arquitectura del imperio Disney. Así que la próxima vez que veamos el famoso castillo de Disney, quizá deberíamos pensar en algo más que en cuentos de hadas. Pensar en él como un monumento a la resiliencia. Un recordatorio de que los grandes imperios no siempre nacen de un momento de genialidad, sino de la capacidad de levantarse después del fracaso más absoluto. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuántos de los grandes imperios que admiramos hoy en día se construyeron en realidad, no sobre el éxito, sino sobre las lecciones aprendidas de las peores derrotas?